El oficial Lucas Granger patrullaba las nevadas carreteras traseras de Maplewood Hollow junto a su leal pastor alemán Atlas, cuando los faros de su vehículo captaron algo que relucía en lo profundo de un cañón. Un SUV yacía destrozado entre la nieve, su bocina sonando débilmente en la distancia. En el interior, una pequeña niña presionaba sus palmas contra la ventana destrozada, susurrando por ayuda mientras su madre permanecía inmóvil en el asiento del conductor. Lucas no tenía idea de que este rescate desenredaría un rastro oculto de corrupción y los oscuros crímenes de un magnate. Un rastro que comenzó con un simple billete de $1 y que terminaría con una justicia que nadie creyó posible. Lo que sucedió después te hará llorar y creer en los milagros otra vez. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde nos estás viendo. Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Maplewood Hollow era el tipo de pueblo que susurraba en invierno, no hablaba. Anidado contra las crestas inferiores de las montañas Sierra Nevada en Oregón, llevaba la nieve como un viejo secreto, silencioso, terco e implacable. Aquella noche, la temperatura había caído por debajo de los 10 grados y los caminos se habían convertido en hielo negro mucho antes de que la medianoche llegara. El oficial Lucas Granger, de 38 años, conducía lentamente su SUV de patrulla por el sinuoso camino trasero conocido como Curva Hawthorne, sus dedos enguantados suaves sobre el volante. Era alto, bien afeitado, con una mandíbula cuadrada salpicada de barba de 5 en punto y cabello oscuro y corto metido bajo un gorro de patrulla azul marino. Ex policía militar del ejército convertido en alguacil adjunto, Lucas había vivido en Maplewood Hollow durante 5 años, manteniendo su dolor en silencio y sus rutinas aún más silenciosas desde que perdió su esposa por el cáncer. Llevaba su chaqueta de patrulla de invierno azul marino con la insignia dorada cosida firmemente en el hombro y botas hechas para terreno montañoso. Junto a él estaba Atlas, su pastor alemán compañero y amigo más cercano desde el servicio. 6 años de edad, con un pelaje color sable y negro, orejas siempre alertas y una cicatriz que atravesaba justo encima de su ojo izquierdo de una redada años atrás. Atlas había sido un K-9 militar retirado, antes de que Lucas lo adoptara. Desde entonces, habían sido inseparables. 2 soldados, ambos marcados, ambos aprendiendo a respirar de nuevo. La radio crepitaba estática y luego cayó en silencio. Lucas bajó el volumen y se inclinó hacia adelante, entornando los ojos a través del borrón de nieve sobre el parabrisas. «Ni un alma esta noche», murmuró. Atlas emitió un gruñido bajo desde el asiento del pasajero, su nariz moviéndose. Justo cuando Lucas rodeó la última curva antes de la caída hacia la cresta este, el silencio se hizo añicos. Un fuerte estrépito metálico, como metal desgarrando la corteza, resonó desde abajo del camino de montaña. Atlas inmediatamente se incorporó de golpe, orejas puntiagudas, cuerpo rígido con alerta. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Lucas, poniendo el SUV en estacionamiento y encendiendo el reflector. Extendió la mano para abrir la guantera y sacó su linterna. Atlas soltó un gemido bajo, ya arañando la puerta. Lucas salió al frío cortante. La nieve golpeaba su rostro como arena, y el viento llevaba un olor acre y agudo, caucho quemado y gasolina. Atlas saltó a su lado, nariz al suelo, cola rígida. Ladró una vez, corto, directo, y luego comenzó a trotar hacia la pendiente a la derecha del camino. Lucas lo siguió, sus botas crujiendo a través de la nieve hasta la rodilla mientras escaneaba la línea de árboles abajo. Fue entonces cuando lo vio. Por el terraplén, tal vez a 50 pies del camino y medio enterrado en la nieve, un conjunto de árboles rotos flanqueaba el casco arrugado de un SUV plateado. Su capó estaba destrozado, vapor silbando débilmente en el aire, y las ruedas delanteras aún giraban lentamente, como si el vehículo no se hubiera dado cuenta aún de que había dejado de moverse. Lucas exhaló con fuerza. «¿Jesús?» Atlas ladró de nuevo, más agudo esta vez. Su hocico apuntaba hacia los restos. Luego gruñó, un sonido profundo e inquieto. Lucas agarró su radio. «Despacho, aquí unidad 4. Tenemos un 1050 por un terraplén en la curva Hawthorne. Sin llamas, pero daños severos. Solicitando respaldo médico. Voy a bajar». La respuesta crepitó con estática. «Recibido, unidad 4. Ambulancia en camino. ETA 20 minutos». Lucas no esperó. Con movimiento practicado, se colgó la bolsa de emergencia al hombro y comenzó a deslizarse por el terraplén, apoyándose en los árboles. Atlas saltó adelante, su cuerpo bajo al suelo. Cuando se acercaron a los restos, los ladridos cesaron.
En cambio, Atlas gimió, suave y urgente. Lucas alcanzó el lado del conductor del SUV. El vidrio estaba destrozado. Iluminó su linterna hacia adentro. Una mujer estaba desplomada contra el volante, sangre goteando de su frente. Un brazo torcido torpemente debajo de su abrigo. Su pecho se elevaba superficialmente. Apenas. La nieve ya había comenzado a entrar por la ventana rota, cubriendo su regazo. En el asiento del pasajero había una figura pequeña, presionada de lado, susurrando algo que Lucas no podía escuchar. Una niña pequeña, tal vez de 8 o 9 años, su rostro pálido, labios temblando, ojos muy abiertos con confusión aturdida. «Señora», llamó Lucas. No hubo respuesta de la mujer. Se movió al otro lado. Encontró la puerta trasera parcialmente sin trabas y la forzó para abrirla. Atlas se mantuvo cerca, olfateando alrededor del tren de aterrizaje del SUV. Luego repentinamente retrocedió, ladrando una vez. Lucas se volvió. Atlas gruñía al neumático trasero izquierdo, o más precisamente, al camino arriba. Lucas siguió su mirada y detectó profundas marcas de derrape en el camino helado arriba, justo donde la curva se estrechaba. Las trazó con su linterna. Las líneas eran irregulares, antinaturales, y terminaban con un desgarro diagonal extrañamente agudo en el terraplén nevado. Atlas olfateó de nuevo, estornudó agudamente, luego gruñó, su gruñido de «algo está mal». Lucas se volvió hacia la niña. «Hola, cariño, mi nombre es Lucas, soy oficial de policía. ¿Está bien? Estás a salvo ahora». Su voz era calmada, del tipo que usas para sacar a la gente de edificios en llamas o zonas de guerra. La niña parpadeó lentamente. «Fuiste muy valiente al quedarte quieta. ¿Cómo te llamas?» «Harper», susurró. Sus dedos se aferraban a algo, un pequeño collar con forma de hoja plateada. Lucas asintió. «Harper, voy a sacarlas a ambas, pero necesito que te quedes muy quieta para mí un poco más, ¿de acuerdo?» Ella asintió débilmente. Sacó una manta térmica de su kit y cuidadosamente la envolvió alrededor de ella, revisando si había lesiones importantes. Solo moretones y un corte superficial sobre la ceja. Luego se volvió hacia la mujer. Su pulso era débil, pero aún estaba ahí. Levantó suavemente su barbilla y revisó su vía respiratoria. Despejada, pero su respiración era irregular. Lucas se volvió hacia Atlas. «Vuelve arriba, trae el estuche de bengalas, ahora». Atlas salió disparado por la colina como si entendiera cada palabra. Lucas permaneció junto al vehículo, una mano en el hombro de Harper, murmurando palabras calmantes mientras el viento aullaba más fuerte, la nieve espesándose en espirales que danzaban a su alrededor como fantasmas. Para cuando Atlas regresó, bengalas agarradas en su boca, el aire se había vuelto más frío. Lucas encendió 2, plantándolas junto al borde del camino arriba para marcar la escena. La ambulancia no llegaría lo suficientemente rápido, lo sabía. Levantó a Harper en sus brazos e hizo la difícil subida primero, colocándola en el asiento trasero de su SUV de patrulla con Atlas acurrucado junto a ella para darle calor. Luego, regresó por la mujer. Era más pesada y estaba inconsciente, pero Lucas apretó los dientes y la levantó. Mientras subía, la nieve picaba su rostro, y sus botas casi resbalaron 2 veces, pero no la soltó. Sabía lo que el perro había olido. Gasolina, líquido de frenos cortado, algo antinatural. Esto no había sido un accidente, no por casualidad. Y mientras Harper se aferraba al pelaje grueso de Atlas en el asiento trasero, sus labios moviéndose en oración silenciosa, Lucas también lo sintió. Algo había salido terriblemente mal, y alguien se había asegurado de ello. El camino desde la curva Hawthorne hasta el Hospital General de Maplewood no era largo en papel, apenas 12 millas. Pero esta noche, en el corazón de una implacable tormenta de nieve, se extendía como una eternidad congelada. El viento aullaba a través de las colinas cubiertas de pinos, y la nieve llegaba en cortinas laterales, borrando el mundo frente a los faros del SUV de patrulla. Lucas Granger se inclinaba hacia adelante sobre el volante, ojos entrecerrados contra el borrón helado, nudillos blancos alrededor del agarre de cuero. El desempañador rugía a toda velocidad, luchando por mantener el parabrisas despejado. Su respiración salía en jadeos tensos, empañando el aire dentro de la cabina, a pesar del calor. En el asiento trasero, Harper Monroe estaba envuelta en una manta de emergencia, sus rodillas levantadas contra su pecho. Sus labios se movían en suaves murmullos, palabras a medio formar, fragmentos de memoria. No estaba llorando, todavía no, pero su pequeña voz temblaba con confusión y miedo.
«Mami, despierta. Mami». Su madre, Elise, yacía sobre el banco del asiento trasero, su cabeza apoyada suavemente por una sudadera enrollada. Su respiración era superficial y húmeda, cada inhalación una lucha contra la presión acumulándose en su pecho. Lucas había hecho lo que pudo: detener una herida a lo largo de su línea del cabello, elevar sus piernas, pero no era suficiente, no para este tipo de trauma. Atlas, el pastor alemán, se había encajado entre la niña y la puerta del auto, su grueso pelaje presionado contra Harper como una pared viviente de calor. Su respiración constante, sus ojos alertas, cada pocos segundos se movía, acercándose más a Elise como si revisara su pulso solo por instinto. Lucas arriesgó una mirada en el espejo retrovisor. Los ojos de Harper se encontraron con los suyos, huecos, desesperados. «Ella va a estar bien, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas audible. Los neumáticos resbalaron. Lucas maldijo en voz baja, aliviando el acelerador mientras el SUV coleaba. Agarró el volante con más fuerza, dirigiendo hacia el deslizamiento hasta que el auto se estabilizó. Conocía demasiado bien este camino. Lo había conducido bajo lluvia, hielo y niebla. Pero esta noche se sentía diferente. La tormenta no solo se sentía peligrosa, se sentía personal. Un recuerdo surgió, no solicitado y agudo. Un invierno diferente, un camino diferente. Isabel, ella había sido su mundo una vez. Una enfermera, feroz y suave en igual medida, el tipo de mujer que llevaba el sol en su risa. El accidente había ocurrido en una noche no muy diferente a esta. Hielo negro, una curva tomada demasiado rápido. Para cuando Lucas había llegado a la escena, su auto estaba boca abajo, el parabrisas telaraña con escarchas y vidrio. Había intentado todo: RCP, presión en la herida, oraciones que no había dicho en años, pero su cuerpo se había enfriado antes de que llegara la ayuda, y él no había sido lo suficientemente rápido. Esta noche no dejaría que otra mujer muriera en sus brazos. No si tenía algo que decir al respecto. Una ráfaga de viento golpeó el costado del vehículo, haciéndolo temblar. Lucas cambió de marcha, ojos escaneando la línea de árboles adelante. Las luces del pueblo aún estaban fuera de vista. Alcanzó la radio. «Aquí Unidad 4, ETA al Hospital General de Maplewood, 5 minutos. Mujer adulta en estado crítico. Niña de 9 años estable pero en shock. Recibido Unidad 4. La sala de emergencias está preparada. La doctora Lavine está en espera». La voz pertenecía a la enfermera Clara Jensen, una mujer de finales de los 50, cabello plateado recogido en un moño, conocida por su eficiencia contundente y compasión inigualable. Nacida y criada en Maplewood Hollow, Clara había trabajado en el hospital durante más de 3 décadas, soportando cada crisis que el pueblo le había lanzado. No desperdiciaba palabras, pero cuando decía «estamos listos», significaba algo. Las primeras luces del pueblo finalmente atravesaron la tormenta, un resplandor dorado suave brillando a través de la cortina de nieve. Lucas presionó el acelerador un poco más fuerte. Detrás de él, Harper se había quedado en silencio de nuevo. Lucas miró hacia atrás. Sus ojos estaban cerrados, sus dedos aún enrollados en el pelaje de Atlas. Atlas giró su cabeza y miró directamente a Lucas, como si estuviera verificando si su compañero aún mantenía todo junto. Lo estaba, apenas. El estacionamiento del hospital apareció. Marcas de neumáticos como venas en la nieve intacta. Lucas derrapó hacia la entrada de emergencias, apagó el motor y saltó, abriendo las puertas traseras. Clara y 2 paramédicos salieron corriendo, uno de ellos empujando una camilla. ¿Vitales?, preguntó ella. Pulso débil, posible sangrado interno, trauma en la cabeza. Estado inconsciente desde el accidente. ¿Y la niña? Consciente pero congelándose. Sin heridas importantes. Podría ser hipotermia temprana. Clara asintió bruscamente. La tenemos, ve. Los paramédicos se movieron rápidamente, levantando a Elise con cuidado. Harper comenzó a entrar en pánico. ¡No! ¡No la dejen! Clara se acercó y envolvió un brazo alrededor de la niña. Cariño, estamos cuidando a tu mamá. Ven adentro, hace calor, lo prometo. Harper dudó hasta que Lucas se arrodilló a su lado. Voy a estar justo ahí, Atlas también. No vamos a ninguna parte. Eso pareció calmarla. Entró en los brazos de Clara y, juntas, desaparecieron en la luz brillante y estéril del hospital. Lucas permaneció afuera por un momento. Mano en la puerta del auto. Respiración nublando en el aire frígido. Atlas estaba a su lado,
cola quieta, cuerpo tenso. «Ella es fuerte», murmuró Lucas, «pero no sé si fuerte es suficiente esta noche». Atlas no se movió. Solo siguió mirando la puerta por la que Harper había desaparecido, como si la obligara a abrirse de nuevo con buenas noticias. Entonces, juntos, la siguieron adentro. El pasillo fuera de la habitación 203 del Hospital General de Maplewood estaba en silencio excepto por el zumbido rítmico de las luces fluorescentes arriba. Más allá del panel de vidrio de la puerta, Harper Monroe, de solo 9 años, yacía acurrucada en una estrecha cama de hospital. Estaba envuelta en una suave manta de franela que apenas se movía con cada respiración superficial. Su rostro, pálido e hinchado por el llanto, estaba vuelto hacia la pared. El IV en su brazo goteaba constantemente, alimentando lo que se negaba a comer. Sus pequeñas manos aferraban un conejo de peluche que había sido traído de los restos, lo único salvado del asiento trasero. Al otro lado de la habitación, sentado en una silla de visitante junto a la ventana, el oficial Lucas Granger se rotaba una mano cansada sobre su rostro. Su chaqueta de patrulla azul marino estaba doblada sobre su regazo, sus botas aún húmedas con la nieve derretida del rescate. Durante las últimas 2 horas, no había dejado el lado de Harper. Ella no había hablado desde que le dijeron. Alice Monroe, de 34 años, una contadora senior que se había mudado a Maplewood apenas 6 meses antes, había sido declarada muerta al llegar a la sala de trauma. El equipo de la sala de emergencias, dirigido por la doctora Maya Thorne, una mujer alta y compuesta de principios de los 40, con rizos color ceniza y ojos avellana constantes, había intentado todo. Compresiones, inyecciones, intubación, pero el sangrado interno en el cráneo de Alice había sido demasiado severo. Nunca despertó. Se fue antes de llegar, había dicho la doctora Thorne, su tono clínico pero no frío. Lo siento. Harper había escuchado esas palabras, pero no gritó, no luchó, simplemente se acurrucó en sí misma. Lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas hasta que su cuerpo temblaba por la fuerza de los sollozos contenidos. Lucas había visto el dolor antes, en zonas de combate, en caminos traseros, en alas de hospital, pero este tipo, silencioso e insondable, se grababa más profundo que la mayoría. Atlas yacía en el suelo junto a la cama de Harper, su cabeza descansando contra la pata del colchón. El pastor alemán no se había movido por más de 1 hora. Ocasionalmente, levantaba sus ojos y dejaba escapar un suave gemido comprensivo. Harper no respondía, pero tampoco lo apartaba. Un ligero golpe en la puerta rompió la quietud. La enfermera, Clara Jensen, de cabello plateado y hombros anchos en sus batas azul polvo, asomó su cabeza, su rostro tenso de fatiga. «Todavía no ha comido», dijo en voz baja a Lucas. «Lo sé», respondió él. «No está lista». Clara entró, llevando una bolsa de plástico con las pertenencias personales de Liz. «Terminamos de procesar sus efectos. Pensé que querría revisarlos ya que CPS no estará aquí hasta la mañana». Lucas se puso de pie y tomó la bolsa, asintiendo su agradecimiento, y esperó hasta que Clara salió. Se sentó de nuevo, colocando cuidadosamente la bolsa en el suelo y abriéndola. Dentro estaban los artículos usuales: un teléfono agrietado, un estuche de maquillaje, billetera, una bolsa de compras reutilizable doblada, pero cuando sacó el pesado abrigo de invierno de Elise, Atlas de repente se sentó. El perro olfateó el aire. Luego se puso de pie y se movió hacia Lucas, nariz moviéndose mientras empujaba el abrigo. «¿Qué pasa, chico?» Atlas ladró una vez, no fuerte pero firmemente, luego arañó el bolsillo lateral. Lucas levantó una ceja, desabrochó el bolsillo, sintiendo adentro. Al principio parecía vacío. Luego sus dedos rozaron algo delgado y plano, casi invisible entre las capas de tela. Lo sacó. Un solo billete de $1, pulcramente doblado, quebradizo por el frío. Envuelto adentro había una funda de plástico con cremallera que contenía 3 páginas de papel dobladas 2 veces. Escritura a mano, densa y meticulosa, cubría el frente de la primera página. Lucas escaneó la línea superior, su ceño fruncido. Resumen de transacciones, auditoría interna. Buckley Corp, 2022. Pasó a la segunda página. Había cifras, fechas, referencias a cuentas en el extranjero. La tercera página contenía una nota escrita a mano. «Si algo me pasa, esta es la verdad. E.M.» Lucas tragó con dificultad. Buckley Corp. Había escuchado el nombre. Todos en el pueblo lo habían hecho. Vincent McLean, el llamado magnate caballero de Maplewood, dirigía la compañía de logística y carga más grande de la región.
Patrocinaba eventos locales, donaba obras de caridad y estrechaba manos como un hombre que prestaba atención. Pero esto no era caridad. Esto era fraude. Y Elise lo había sabido. Atlas emitió otro ladrido bajo y regresó al lado de la cama de Harper. Lucas se sentó en silencio por un momento, los papeles temblando ligeramente en su agarre. Harper se movió por fin. Rodó hacia Atlas y extendió una mano temblorosa. Sus dedos encontraron su pelaje y se enterraron profundamente en el calor. «No quiero que se haya ido», susurró. «Dijo que estaríamos bien. Lo prometió». Lucas se agachó a su lado, bajando su voz. «Ella hizo todo lo que pudo para protegerte, Harper. Y creo que dejó algo atrás para que no estuvieras sola en esto». Harper lo miró por primera vez. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había claridad detrás de ellos ahora. ¿Por qué tenía $1 en su abrigo? Creo que era su forma de esconder algo importante, dijo Lucas suavemente. Algo que podría ayudarnos a entender por qué sucedió esto. Harper presionó su mejilla contra la cabeza de Atlas. Él lo sabía. Lucas asintió. Siempre lo sabe. Afuera de la ventana del hospital, la tormenta había comenzado a calmarse. La nieve aún caía, pero más suave ahora. Más gentil. El tipo de nieve que entierra cosas no en ira, sino en silencio, en memoria. Lucas dobló los documentos de nuevo en la funda y los deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo que sea que Elise Monroe había descubierto no había sido un accidente. Y ahora, la única persona que quedaba para terminar lo que ello comenzó era la niña pequeña aferrándose a su perro en busca de calor. Lucas se sentó solo en la sala de familia del hospital, del tipo con plantas falsas, iluminación tenue y sofás que se hundían un poco demasiado profundo. La hora era tarde, pasada la medianoche, pero no se había ido. Al otro lado del pasillo, Harper finalmente dormía, agotada más allá de las lágrimas. Atlas estaba acurrucado al lado de la cama de la niña como un guardián silencioso, sus ojos cerrándose solo cuando los de ella lo hacían. Lucas extendió las 3 páginas de documentos en la pequeña mesa de café frente a él. Una taza caliente de café quemado del hospital humeaba cerca, sin tocar. El billete de $1 doblado yacía plano al lado de los papeles. Su superficie se desvanecía y arrugaba con el tiempo. Escritas en tinta, apenas legibles ahora, había 7 palabras inquietantes. Si algo pasa, esta es la verdad. Trazó la escritura con un dedo. Los documentos eran precisos. Resúmenes mecanizados de transferencias de cuentas internas firmadas bajo el encabezado de la compañía, Mainly Logistics Corporation, una de las empresas de carga y cadena de suministro más grandes de Oregon. Los números contaban una historia clara para alguien que sabía cómo leerlos. Dinero desplazado dentro y fuera de empresas fantasmas. Refugios fiscales listados bajo nombres fabricados. Transferencias bancarias escritas a través de cuentas en el extranjero. También había anotaciones garabateadas en la letra de Elise Monroe. Derek me advirtió sobre esto, y más tarde, necesito encontrar una manera de probarlo. Lucas se recostó. Recordaba haber escuchado sobre McHenley Logistics en las noticias locales. Sus elegantes camiones verdes y blancos recorrían el noroeste del Pacífico como venas. El hombre detrás de todo, Vincent McHenley, era más mito que humano en esta parte del estado. McHenley tenía 60 y tantos años, alto y delgado, con cabello plateado peinado hacia atrás a la perfección, y un guardarropa que nunca bajaba de lana italiana. Daba discursos en la Cámara de Comercio, donaba a campañas de juguetes navideños. Pero Lucas también recordaba susurros, mujeres que dejaban la compañía repentinamente, irregularidades en la nómina y la desaparición de Derek Monroe, el esposo de Elise, un año antes. Derek había trabajado como auditor interno senior, un hombre meticuloso, según el breve archivo de trabajo de Elise. Había presentado varias preocupaciones oficiales antes de irse abruptamente de licencia y nunca regresar. Ahora Elise estaba muerta, y claramente había estado cavando más profundo. Lucas se puso de pie y paseó por la pequeña habitación, manos en las caderas. El aire estaba espeso con el olor a desinfectante y malestar. No tenía jurisdicción para investigar a un gigante corporativo. Esto estaba más allá del alcance de un oficial de patrulla local. Pero algo sobre la desesperación tranquila de Elise
escondiendo documentos en un billete de $1, sosteniéndolos incluso mientras moría, le dijo que ella no confiaba en nadie más. No podía ignorarlo. A la mañana siguiente, la tormenta de nieve finalmente pasó. Lucas dejó a Harper al cuidado de la enfermera Clara e hizo un desvío camino a la estación. Condujo por el centro del pueblo, pasando la panadería, la biblioteca cerrada y el juzgado, hasta que llegó a un edificio moderno y amplio de vidrio que destacaba como una piedra pulida en un campo de escarcha. La oficina regional de McHenley Logistics. Lucas estacionó al otro lado de la calle y apagó el motor. Su respiración empañaba el parabrisas mientras observaba a la gente entrar al edificio, en su mayoría jóvenes profesionales en abrigos largos agarrando café. En el tercer piso, detrás de ventanas tintadas, la oficina privada de McHenley dominaba el pueblo como una sala del trono. Lucas agarró un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y garabateó el nombre de los documentos en una nota adhesiva. Emmett Jensen, División de Contabilidad. Estaba listado en la segunda página, marcado con la letra de Elise, la única que podría saber. Callada, cuidadosa. Salió del auto, cruzó la calle helada y empujó a través de las puertas de vidrio giratorias. La recepcionista era una mujer joven de unos 20 años, con rizos oscuros, uñas rojas y una etiqueta con su nombre que decía Candice. Levantó la vista de su computadora con una sonrisa practicada. «Buenos días. ¿Tiene una cita?» «Estoy aquí para hablar con Margaret Jensen. Es con respecto a un asunto en el que Elise Monroe estaba trabajando antes de su muerte». La sonrisa vaciló. Los dedos de Candice vacilaron sobre el teclado. «Ella está en contabilidad, ¿verdad?» «Sí», dijo Candice cautelosamente. «Yo veré si está hoy». Lucas asintió, retrocediendo. Su placa permaneció oculta debajo de su abrigo. Unos minutos más tarde, una mujer de principios de los 50 salió del ascensor. Llevaba pantalones grises, una blusa azul marino y gafas con monturas delgadas. Su expresión estaba tensa de preocupación. Parecía alguien acostumbrada a permanecer invisible. «Margaret Jensen, ¿callada y cuidadosa?» Lucas se presentó. Salieron afuera para hablar. «Conocí a Elise», dijo Margaret suavemente. Era amable. Siempre cautelosa. Solíamos almorzar en la sala de descanso juntas. Solo nosotras dos. No confiaba en nadie más. «¿Alguna vez te habló sobre discrepancias?» Margaret vaciló. Dijo que algo no estaba bien. Había números que no cuadraban. Dinero que desaparecía y reaparecía días después bajo diferentes partidas. «¿Dejó documentación?», dijo Lucas, sin mostrar los papeles aún. «¿Sabes por qué los escondería?» El rostro de Margaret palideció. «Porque las personas en la cima no juegan limpio aquí. Vincent McGilly tiene ojos y oídos. He visto empleados desaparecer por menos». ¿Desaparecer? Transferidos, despedidos, amenazados. Derek Monroe, su esposo, comenzó a hacer ruido antes de desaparecer. La respiración de Lucas se cortó. ¿Crees que fue silenciado? Creo que Elise lo hizo. Apartó la mirada, abrazando su abrigo más cerca. «Mira, oficial, tengo un hijo. No puedo ser la siguiente». Lucas le dio su tarjeta. «Ya has ayunado más de lo que sabes. No pondré tu nombre en nada. Pero si piensas en algo más, llámame, por favor». Margaret asintió una vez, luego se volvió y caminó rápidamente de regreso adentro. Lucas se quedó en la acera por un largo momento, el frío cortando a través de su cuello. De vuelta en la estación, encerró los documentos en un cajón de evidencia y se sentó en su escritorio, mirando el billete de $1 con el mensaje una vez más. Si algo pasa, esta es la verdad. No era solo un mensaje. Era un desafío. La nieve se había derretido en su mayoría para cuando Lucas condujo su SUV de patrulla de vuelta a la curva Hawthorne. El sol atravesaba un techo de nubes grises, proyectando una luz tenue sobre el camino mojado. Las quitanieves habían despejado la mayor parte del hielo, pero en los lados del asfalto, aguanieve y lodo medio congelado aún se aferraban obstinadamente. Habían pasado 4 días desde el accidente que le quitó la vida a Elise Monroe,
pero el recuerdo de aquella noche persistía en cada curva del camino. Atlas estaba sentado en el asiento del pasajero, cabeza baja, ojos siguiendo los árboles. Su cola se balanceaba ligeramente con anticipación. Desde que habían salido de la estación, el pastor alemán había estado inquieto, como si supiera exactamente a dónde iban. Lucas redujo la velocidad del vehículo cerca de la curva cerrada, el lugar donde el SUV de Alice había salido del camino y se había desplomado en la quebrada. Un tosco marcador naranja colocado por la patrulla de carreteras aún ondeaba débilmente en el banco de nieve. Se detuvo, agarró una linterna y guantes de la guantera y salió. El aire matutino estaba húmedo y fresco, pero ya no mordía. Atlas saltó a su lado, nariz inmediatamente al suelo. Lucas escaneó el área. El camión de remolque había removido el vehículo de Elise 2 días atrás, pero el lugar del accidente permanecía alterado. La hendidura en la tierra, las ramas de árboles rotas, las manchas de aceite en la nieve. Descendieron con cuidado, retrasando el camino que él había tomado aquella noche tormentosa. En la base del terraplén, Atlas se ralentizó. Su postura cambió, orejas erectas, nariz moviéndose, patas deliberadamente colocadas. Luego se detuvo cerca del parche de tierra donde el SUV había aterrizado y soltó un ladrido agudo. «¿Qué pasa?», preguntó Lucas, acercándose. Atlas olfateó alrededor del barro, dando vueltas. Luego se movió hacia el lado, lejos del camino directo del accidente, y se dirigió hacia un tramo de maleza aplastada a lo largo del borde de la línea de árboles. Lucas lo siguió. Ahí, medio enterrado bajo una capa de agujas de pino descongelándose y maleza enmarañada, un guante de cuero negro yacía enrollado como piel de serpiente mudada. Lucas se agachó y lo recogió con una mano enguantada. El exterior estaba gastado, pero intacto. Lo que llamó su atención fue la mancha oscura y resbaladiza a lo largo de los dedos, sutil pero familiar. Lo olfateó. Luego frunció el ceño. Líquido de frenos, del tipo usado en vehículos más antiguos. No fresco, pero tampoco viejo. Lucas se levantó lentamente, girando el guante en su mano. No era de Elise. Recordaba sus guantes, lana beige con palmas de tela. Este guante era más grande, construido para la mano de un hombre. Atlas gruñó suavemente. Lucas se volvió. El perro estaba ahora en la base de un pino cercano, nariz presionada contra la corteza, luego el suelo. Dio vueltas de nuevo, resoplando, y miró hacia el borde este del bosque, donde la nieve era inusualmente delgada. Lucas siguió la dirección de su mirada. Más allá de la línea de árboles, el suelo se veía alterado. La nieve yacía desigual, como si alguien hubiera caminado o se hubiera agachado allí, pero no recientemente. Sin huellas claras, solo una sugerencia de peso que alguna vez había presionado la tierra. Lucas se movió hacia ella, botas hundiéndose en el musgo húmedo. Allí, escondido detrás de un espeso seto de rododendros, la nieve daba paso a mantillo oscuro. Atlas ladró una vez más, arañando suavemente el suelo. Alguien había estado aquí, escondido, observando. Lucas se quedó quieto por un momento, escaneando la línea de árboles. El silencio ahora parecía cargado, como una respiración contenida. Marcó el lugar con una rama arrancada de una extremidad muerta cercana. Luego deslizó el guante de cuero en una bolsa de evidencia y se dirigió de vuelta por la pendiente. De vuelta en el SUV de patrulla, se sentó en silencio por unos segundos antes de sacar su libreta. Accidente probablemente preparado. Manipulación de frenos probable. Sospechoso pudo haber observado desde el bosque. Se detuvo. Golpeó el bolígrafo. Necesitaba confirmación. Condujo directamente a la antigua residencia de Elise Monroe, una modesta casa de alquiler en las afueras de Maplewood. El propietario había cambiado las cerraduras desde la muerte de Elise, pero Lucas aún tenía acceso temporal como parte del archivo de caso activo. Se estacionó en la entrada de grava, salió y dejó que Atlas guiara el camino. El patio delantero estaba ordenado pero escaso. Escalones del porche descoloridos, un buzón caído. El patio trasero, sin embargo, estaba mayormente descuidado. Setos demasiado crecidos, algunos árboles desnudos y un cobertizo de almacenamiento envejecido con un pestillo doblado. Lucas abrió la puerta y siguió a Atlas al patio trasero. El perro estaba alerta de nuevo, nariz moviéndose.
Se movió más allá del cobertizo y se dirigió hacia los arbustos a lo largo del costado de la casa. Allí en el césped, cerca del lecho del jardín, Atlas se detuvo. Lucas se arrodilló. Al principio no vio nada. Luego un débil brillo de negro metido justo debajo de un arbusto. Sacó un segundo guante que coincidía con el primero, también manchado, también resbaladizo con el débil residuo. Lucas miró alrededor. ¿Por qué alguien vendría de vuelta aquí, a la casa de Elise, después del accidente? ¿Y cuándo? Atlas repentinamente levantó su cabeza y ladró agudamente, mirando hacia el bosque detrás de la propiedad. Lucas miró hacia arriba también, sin movimiento, pero la sensación de ser observado era innegable. Se puso de pie lentamente. Alguien había estado aquí. Tal vez la misma persona que manipuló el auto de Elise. Tal vez alguien atando cabos sueltos, pero habían dejado algo atrás. Lucas metió el segundo guante en una bolsa, lo cerró herméticamente y le dio a Atlas una palmada firme. Buen chico. Regresaron al SUV y durante un largo rato, Lucas no arrancó el motor. En cambio, miró fijamente los guantes, 2 piezas de un rompecabezas cayendo en su lugar. La muerte de Elise no había sido un accidente, y alguien, tal vez alguien conectado a Mosley, se había acercado lo suficiente para asegurarse de ello. Lucas no había planeado traer a una niña a su hogar, no desde Isabel, no desde que el dolor había convertido su casa de 2 habitaciones en el borde de Maplewood en un refugio silencioso de soledad. Pero después de que los arreglos funerarios para Elise Monroe fueron finalizados y los servicios de protección infantil retrasaron su asignación de custodia temporal, no había otras opciones inmediatas. El trabajador social, un hombre educado pero abrumado, de principios de los 30 llamado Joel Redmond, había estrechado la mano de Lucas con un tipo de desesperación tranquila cuando se tomó la decisión. Joel tenía una sonrisa nerviosa, cabello ralo y vestía pantalones caqui y una chaqueta cortavientos que no le quedaba bien. Eres el único en quien ella confía ahora mismo, había dicho. Ha pasado por el infierno. Si dice que se siente segura contigo y con el perro, entonces es donde debería estar. Así que Lucas limpió la habitación de repuesto, encontró sábanas limpias y le dijo a Harper que podía colgar sus dibujos en la pared si quería. Ella no lo hizo. Durante los primeros 2 días apenas hablaba. Comía poco. Por las noches, lloraba en la almohada, sus sollozos amortiguados pero nunca silenciosos. Lucas mantenía su puerta entreabierta, siempre escuchando. Atlas dormía al lado de su cama, ocasionalmente caminando hacia la habitación de Lucas para verificar que todo todavía estaba estable. En la tercera mañana, Lucas preparó 2 tazas de chocolate caliente, malvaviscos extra, y encontró a Harper sentada en la mesa de la cocina con una de las viejas camisas de franela de Isabel enrollada en las mangas para que le quedara. Su cabello estaba enredado, sus ojos rojos, pero estaba despierta, y no se encogió cuando él puso la taza junto a ella. «No tienes que hablar», dijo deslizándose en la silla frente a ella. «Pero si quieres, estoy aquí». Harper envolvió sus manos alrededor de la taza. «Mamá siempre lo hacía con canela», susurró. «Solo un poco. Decía que hacía que la tristeza fuera más suave». Lucas asintió. «Lo recordaré para la próxima vez». Ella miró fijamente el chocolate por un largo momento. Luego lo miró a él. «¿Puedo decirte algo? Lo que sea». Ella dudó. Mamá solía ponerse muy nerviosa cuando sonaba el teléfono. Respondía en la otra habitación y cerraba la puerta. A veces lloraba después. Lucas se inclinó hacia adelante ligeramente. ¿Ella alguna vez dijo por qué? Harper se encogió de hombros. La escuché una vez. Dijo que Derek tenía razón. Debería haber escuchado. La mandíbula de Lucas se tensó. ¿Tu papá? ¿Derek? ¿Tu mamá alguna vez dijo qué le pasó? Me dijo que tuvo que irse, que estaba trabajando en algo importante y que era peligroso. ¿Alguna vez habló sobre su trabajo? Solo un poco. Trabajaba en un edificio grande con elevadores de vidrio. Dijo que la mayoría de la gente era amable, pero que nunca debería hablar con un hombre de cabello plateado si lo veía. La ceja de Lucas se levantó. ¿Cabello plateado? Sí. Lo llamaba el hombre plateado. ¿Dijo su nombre? Harper negó con la cabeza. Pero dijo que visitaba la oficina a veces. Sonreía y decía cosas amables, pero mi mamá dijo que no era amable en absoluto, que le daba miedo. Lucas alcanzó un bloc legal del mostrador y lo deslizó frente a ella. ¿Puedes mostrarme cómo se veía? Harper dudó. Luego asintió.
Tomó el lápiz y comenzó a dibujar. Las líneas eran cuidadosas pero inciertas. Una cara larga, ojos estrechos, cejas rectas, cabello peinado hacia atrás, un pliegue en la comisura de la boca. Se detuvo, lo miró por un momento, luego empujó el bloc hacia Lucas. Lucas se congeló. Era él, Vincent McLean. No había duda. Incluso en las líneas simplificadas del dibujo de una niña, el parecido era innegable. Harper, ¿estás segura? Ella asintió. Lo vi una vez. Mamá me llevó a la oficina una tarde porque la niñera canceló. Él se iba cuando llegamos. Me miró y sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Lucas miró a Atlas. El perro ya estaba sentado erguido, alerta, como si él también entendiera que algo acababa de cambiar. Esa noche, Harper despertó gritando. Lucas corrió a su habitación, corazón palpitando. Ella se sentó en la cama, jadeando, ojos muy abiertos en la oscuridad. Lo vi, lloró. En el sueño. Estaba en nuestra casa. Mamá estaba tratando de esconder algo y él lo encontró. Él dijo que debería haber mantenido la boca cerrada. Lucas se sentó a su lado y tomó su mano. Estás a salvo. Él no está aquí. Ella agarró su brazo como un salvavidas. No dejes que me encuentre. No lo haré, dijo Lucas firmemente. Nadie va a hacerte daño. Se quedó allí hasta que ella se durmió de nuevo, cabeza anidada contra el costado de Atlas, el perro inmóvil como una estatua. Más tarde, en la tranquilidad de la cocina, Lucas sacó el dibujo de nuevo. Lo colocó junto a una foto impresa de Vincent McKinley tomada en una gala benéfica el año pasado. Cabello plateado peinado hacia atrás, ojos estrechos, sonrisa presionada, una coincidencia perfecta. Y ahora tenía una testigo, una niña asustada que había visto demasiado y perdido todo. Lo que sea que Elise había descubierto, había pintado un objetivo en su espalda, y ahora su hija podría ser la siguiente. El centro de Maplewood brillaba bajo un sol de invierno agudo, las aceras espolvoreadas con polvo fresco, el aire fresco y mordiente. La Torre McKinley, un monumento arrogante de acero y vidrio que se alzaba sobre el resto de la ciudad, se erguía como un centinela de riqueza y secretos. Lucas había pasado por el edificio cientos de veces en patrulla, pero hoy era diferente. Ya no era solo un oficial defendiendo la ley. Era un hombre entrando en la guarida de un predador. La oficina de Vincent McKinley estaba en el piso 23, lo suficientemente alto como para que la ciudad abajo pareciera un pueblo de juguete. La recepcionista del vestíbulo, una mujer elegante de unos 40 años llamada Renee Dalton, llevaba un auricular y un blazer azul marino perfectamente ajustado. Levantó la vista con neutralidad practicada. Nombre: Oficial Lucas Harlow. Me gustaría hablar con el señor McKinley con respecto a una investigación reciente. Renee parpadeó, pero no preguntó más. Tocó en su monitor, luego levantó su teléfono. El señor McKinley lo verá. Sala de conferencias B. Lucas asintió y se movió hacia los elevadores. Atlas caminaba silenciosamente a su lado, correa enrollada ligeramente en la mano de Lucas. Aunque técnicamente no estaba de servicio con la unidad K9 ese día, había traído a Atlas deliberadamente. No había mejor juez de carácter, y algo le dijo que necesitaría respaldo, incluso del tipo de 4 patas. El elevador sonó y se abrió directamente a una sala de juntas con paredes de vidrio. Al otro extremo estaba Vincent McMalley, un hombre de principios de los 60, alto y de cabello plateado con una complexión delgada que aún llevaba la arrogancia de la juventud. Vestía un traje gris carbón desabotonado sobre una corbata de seda y camisa medida. Su sonrisa era refinada, pero hueca. «Oficial Harlow», saludó, extendiendo una mano manicurada. «¡Qué placer inesperado!». Lucas aceptó el apretón de manos, pero mantuvo sus ojos fijos en el hombre. «Señor McNally, gracias por su tiempo. ¿A qué debo esta visita?». Lucas miró alrededor. «Estamos revisando un viejo caso de persona desaparecida, Derek Monroe, el esposo de Liz Monroe». Algo parpadeó en la expresión de Vincent, una tensión casi imperceptible, pero se desvaneció detrás de una risa practicada. «Ja, sí, negocio trágico. Elise era una mujer notable, tan dedicada a su trabajo. ¡Qué pérdida!». Trabajó estrechamente con ella. No directamente. Ella estaba en la división de finanzas, pero ocasionalmente nuestros caminos se cruzaban. Hizo un gesto hacia las elegantes sillas de cuero negro. «Por favor, tome asiento». Lucas permaneció de pie. Atlas, sin embargo, dio 2 pasos hacia la habitación e inmediatamente se detuvo.
Sus orejas se elevaron, sus ojos se estrecharon. Luego gruñó bajo y agudo. Vincent se puso rígido, luego rió de nuevo, forzado esta vez. «Veo que a tu perro no le agrado». «Usualmente es un buen juez de carácter», respondió Lucas uniformemente. La tensión en la habitación se espesó. Vincent caminó hacia la barra de café al lado. «Espero que no me estés acusando de algo, oficial». «Para nada, solo recopilando información. Elise dejó algunos documentos, algunos registros financieros que no parecen alinearse con el protocolo estándar». Vincent volvió lentamente. Su expresión permaneció educada, pero sus ojos se habían enfriado. «¿Estás sugiriendo impropiedad de mi parte?» «Solo sugiero que quizás Elise tenía preocupaciones, y tal vez esas preocupaciones están conectadas a la desaparición de su esposo o su accidente». La mandíbula de Vincent se tensó, pero sonrió de nuevo. «Oficial, si está sugiriendo que yo...» «No estoy sugiriendo nada todavía, pero sí tengo la intención de seguir cada pista, incluyendo esta». Vincent dejó su taza de café, caminando de vuelta hacia la mesa. «Déjame ser perfectamente claro, oficial. No tengo nada que ocultar. Eres bienvenido a investigar, pero sugiero que camines con cuidado. Esta ciudad funciona con algo más que solo leyes. Funciona con relaciones, y algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». Lucas no parpadeó. «Ya veremos». Se volvió para irse, pero no antes de rozar una mano contra la parte inferior del maletín de Vincent, donde su pequeño rastreador GPS magnético ya estaba adjunto. Un rastreador de respaldo también había sido discretamente deslizado bajo el parachoques trasero del auto de Vincent en el garaje de estacionamiento, cortesía de un pequeño juego de manos al entrar al edificio. Cuando Lucas abrió la puerta, Vincent llamó detrás de él. «Dile a Harper que lamento su pérdida. Siempre fue una niña tan encantadora». Lucas se congeló. «Nunca dije su nombre», dijo en voz baja. Vincent sonrió sin responder. Se fueron en silencio. Mientras el elevador descendía, Atlas permaneció rígido junto a Lucas, ojos aún entrenados en la puerta arriba. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», murmuró Lucas. Atlas soltó un gemido bajo y agudo. De vuelta en el SUV de patrulla, Lucas activó el feed de rastreo desde su teléfono. El punto que representaba a Vincent McKinley parpadeó en existencia. «Veamos a dónde vas cuando crees que nadie está mirando», murmuró. Subió al asiento del conductor, miró a Atlas en el espejo retrovisor y condujo. La nieve había comenzado a caer de nuevo en Maplewood, más suave esta vez, como si el cielo susurrara una advertencia en lugar de gritarla. Lucas estaba sentado en su mesa del comedor, mirando el punto parpadeante en su teléfono. El rastreador, escondido en el auto de Vincent McKinley, lo había llevado a una finca cerrada en las afueras, pero no se había movido en casi 3 horas. Había enviado las coordenadas a una unidad de investigación interna confidencial, pero algo sobre la quietud lo inquietaba. Al otro lado de la habitación, Harper yacía acurrucada en el sofá bajo una manta gruesa, su pequeño marco casi tragado por la tela. El pastor alemán no había dejado su lado desde el funeral de Elise. Lucas se puso de pie, se estiró y se movió para revisar el patio trasero a través de la ventana de la cocina. El foco de inundación se activó, revelando nada más que nieve cayendo y el borde del bosque. Aún así lo sintió de nuevo, esa sensación de arrastre en la parte posterior de su cuello. Salió al porche con una linterna. «Atlas», llamó suavemente. El perro se levantó instantáneamente, alerta, orejas erectas. Lucas barrió el haz a través de la nieve, y luego lo notó. Una de las cámaras de seguridad activadas por movimiento en el poste de la cerca había sido destrozada. Fragmentos de vidrio brillaban en el suelo debajo de ella. Su respiración se nubló en el frío. «Alguien ha estado aquí». Atlas gruñó. Una advertencia baja y peligrosa. De repente, un crujido vino del patio lateral cerca del cobertizo de herramientas. Lucas se agachó y sacó su arma lateral, sosteniendo la linterna firme. Atlas ladró. Luego salió disparado hacia el ruido, sus patas silenciosas sobre la nieve. Lucas siguió, rodeando la esquina justo a tiempo para ver a Atlas saltar y derribar a una figura vestida de negro. Un hombre, complexión promedio, tal vez de principios de los 40. Golpeó el suelo con un golpe sordo. «¡No te muevas!», gritó Lucas apuntando su arma. El hombre no resistió. Está bien», gritó de vuelta, protegiéndose la cara de los dientes de Atlas. Lucas pateó el arma del hombre. Había caído bajo los arbustos y rápidamente lo esposó. Bajo la luz del porche,
Las características del hombre se hicieron claras. Finales de los 30, blanco, demacrado por el estrés, usando una máscara de esquí tilada hasta la mitad, pantalones de carga negros y una chaqueta térmica empapada con nieve derretida. Lucas lo presionó contra la pared del cobertizo. ¿Quién te envió? El hombre apretó los dientes, permaneciendo en silencio. Lucas arrancó el teléfono del hombre de su bolsillo interior. Sin bloqueo. Primer error. Deslizó rápidamente. Mapas abiertos. Un pin soltado. La casa de Lucas. Luego peor. Una foto de Harper tomada en el supermercado, hace 2 días, seguida de un itinerario escrito a mano. Lunes, miércoles, escuela 9 a.m., 3 p.m. Terapia 10 a.m. Patrulla Lucas 7 p.m., 3 a.m. Su sangre se enfrió. Atlas soltó un gruñido profundo. Harper era un objetivo. Lucas agarró al hombre por el cuello. ¿Para quién trabajas? Vincent McKinley. Finalmente croó el hombre. Él me pagó para vigilar. Solo vigilancia, lo juro. Lucas lo empujó más fuerte. No mientas. ¿Destruir la cámara? ¿Por qué merodear por mi casa? El hombre apartó la mirada. Porque pensó que la niña sabía algo que Ellis le había dicho. No quería que quedara nada. Dijo que tenía que limpiar el desastre. Estabas aquí para lastimarla. No la toqué. Ni siquiera me acerqué. Lo juro. Lucas apretó su agarre. Pero lo habrías hecho. El hombre no respondió. Las sirenas sonaron en la distancia. Lucas lo había llamado silenciosamente a través de la aplicación en su reloj inteligente mientras lo interrogaba. Una unidad de patrulla del sheriff llegó momentos después. 2 oficiales emergieron. Uno de ellos, la oficial adjunta Carla Reyes, una oficial experimentada de unos 50 años con una mirada aguda y cabello sal y pimienta recortado, tomó al hombre bajo custodia. Su uniforme estaba abotonado apretado contra el frío y se movía con la eficiencia sin tonterías de alguien que había visto demasiado en sus años en la fuerza. ¿De qué se trata esto?, le preguntó en voz baja a Lucas. Te lo explicaré todo, dijo, entregando el teléfono. Querrás ver los archivos. Confirma todo. McKinley está asustado. Está desesperado. Envió a alguien a silenciar a una línea. La mandíbula de Reyes se apretó. Acaba de cruzar la línea. Dentro de la casa, Harper estaba junto a la ventana, pálida y temblando. Había visto las luces rojas y azules, e incluso a través del vidrio, su miedo era visible. Lucas entró y se arrodilló a su lado. «Estás a salvo», dijo suavemente. «Se ha ido. No puede hacerte daño». Harper no respondió, pero envolvió sus brazos alrededor del cuello de Atlas y comenzó a sollozar. Lucas se quedó con ella hasta que se durmió de nuevo, aferrándose al perro como un bote salvavidas. Miró el itinerario arrugado de nuevo. Esto no era una advertencia, era guerra, y McKinley acababa de disparar el primer tiro. La mañana se rompió gris y fría sobre Maplewood. La nieve se había endurecido en una corteza delgada durante la noche y cada respiración colgaba en el aire como humo. Lucas estaba en el mostrador de su cocina, vertiendo café que no bebería. La casa estaba tranquila excepto por el zumbido débil del calentador y el ritmo constante de las patas de Atlas caminando cerca de la ventana. El pastor alemán había estado inquieto desde el amanecer, como si él también sintiera lo que venía. En el sofá, Harper dormía bajo un edredón de retazos, su pequeña mano aún aferrando el oso de peluche que Lucas había encontrado en los restos del auto. Se veía pacífica ahora, pacífica de una manera que solo el agotamiento podía traer. Lucas sabía que esa paz no duraría mucho una vez que la tormenta afuera comenzara. Abrió su portátil. Docenas de carpetas brillaban en la pantalla. Fotos, documentos escaneados, transferencias bancarias, declaraciones, todo atado a un nombre, Vincent McKinley. Lucas había pasado la mayor parte de la noche armándolos con la ayuda de la oficial adjunta Carla Reyes y una agente de la Fuerza de Tarea Federal, la agente Nora Callan. Nora tenía finales de los 30, alta, herencia mixta con pómulos afilados y ojos pensativos que no perdían nada. Llevaba su cabello oscuro recogido y favorecía cuellos de tortuga grises bajo su parca del FBI. Una mujer que había visto demasiado engaño para sorprenderse más por ello. Cuando Lucas la llamó esa mañana, su voz era constante pero urgente. «He visto suficiente. Envíalo todo, Harlow. Nos moveremos rápido antes de que compre otro juez». Lucas transfirió los archivos. «¿Qué pasa con la orden?» «Ya en movimiento. Hiciste bien, pero prepárate. Cuando esto golpee,
Explotará. Colgó y exhaló lentamente, observando a Atlas asentarse a sus pies. «Comienza, chico», murmuró. «Hora de terminar lo que ellos comenzaron». Al mediodía, las noticias se rompieron. Cada estación local, cada feed en redes sociales, cada titular llevaba el mismo nombre. Vincent McKinley bajo investigación por fraude y acoso. Ya no se trataba solo de impuestos y empresas fantasma. Se trataba de personas, víctimas. Una por una, comenzaron a presentarse. Mujeres del departamento de contabilidad de la compañía, ex asistentes, algunos ejecutivos junior. Contaron sus historias, cómo Vincent las había acorralado en su oficina, cómo ofreció dinero de silencio y promociones a cambio de silencio. Una de las mujeres incluso mencionó a Ellis Monroe. Intentó denunciarlo, dijo la mujer con lágrimas en cámara. Y luego su esposo desapareció. Unos meses después, su auto se estrelló. Ninguna de nosotras creyó que fue un accidente. Lucas observó desde su sala de estar, sus manos apretadas. La verdad finalmente se estaba abriendo camino hacia la luz del día. Más tarde, esa tarde, la agente Callan llegó en persona, su SUV crujiendo a través del camino de entrada helado. Llevaba una carpeta gruesa con informes frescos. Lucas la encontró en el porche. «Conseguimos la orden», dijo, respiración empañándose. «El FBI y la Policía Estatal golpearán la mansión de McKinley esta noche, pero hay más». Abrió la carpeta. Dentro había fotos de la escena del crimen. Tierra húmeda, madera desenterrada, un anillo de bodas descompuesto. El equipo de búsqueda encontró algo en el bosque cerca de un sitio de entierro marcado. Lucas frunció el ceño. Un cuerpo. Masculino. La forense confirmó registros dentales. Derek Monroe. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Dónde? Detrás de la vieja cabaña de casa de McKinley. Parece que fue envenenado. Rastros de cianuro en tejido óseo. Alguien lo enterró bajo un nombre falso. Lucas cerró los ojos brevemente. Tenía razón. Ellis lo sabía. Lo hizo, dijo Nora suavemente. Y murió por ello. Pero su evidencia, esos archivos que enviaste, ata todo junto. Fraude, soborno, coerción sexual, asesinato. Se acabó para él. Adentro, Harper despertó al murmullo bajo de sus voces. Caminó hacia la puerta, frotándose los ojos. ¿Es sobre mi mamá? Lucas se agachó para encontrar su mirada. Sí, cariño. Descubrimos quién la lastimó a ella, y a tu papá también. Sus labios temblaron. Se ha ido, ¿verdad? Lucas asintió lentamente. Lo está, pero no solo desapareció. Trató de proteger a tu mamá. Y ahora nos aseguraremos de que todos sepan lo que hizo. Harper se inclinó hacia adelante, enterrando su rostro contra el cuello de Atlas. El perro gimió suavemente, envolviendo su cabeza protectoramente alrededor de su hombro. La agente Callan puso una mano en el brazo de Lucas. La llevaremos a una casa segura esta noche, en algún lugar donde la gente de McCarley no pueda alcanzarla. La oficina está organizando protección las 24 horas. Lucas dudó. Estará asustada. Entonces ve con ella, dijo Callan simplemente. Eres el único en quien confía. Esa tarde, mientras caía el anochecer y la nieve comenzaba a caer de nuevo, Lucas empacó una pequeña bolsa, los dibujos de Harper, su oso y la correa de Atlas. Afuera, los autos de patrulla pasaban, un espectáculo silencioso de fuerza en las sombras. Antes de irse, Lucas miró las viejas fotos aún clavadas en su tablero. Ellis sonriendo junto a su esposo, la familia antes de la tragedia. Susurró en voz baja, terminaremos lo que empezaste. Más tarde esa noche, el metraje de noticias mostró a agentes federales escoltando a Vincent McCarley fuera de su mansión en Esposas. Las cámaras parpadearon, los reporteros gritaron preguntas. El magnate que una vez gobernó Maplewood, ahora se veía pequeño, su rostro pálido bajo las luces frías. Mientras era conducido más allá de la multitud, una voz de un reportero cercano gritó: «Señor McCarley, ¿mató a Derek Monroe?» La máscara de Vincent se agrietó por solo un momento. Sus ojos se estrecharon, la rabia parpadeando detrás de la fachada. Pero ya no importaba. En una casa segura en el borde de la ciudad, Lucas estaba sentado cerca del fuego con Harper dormida en el sofá junto a Atlas. La respiración de la niña era constante ahora, más profunda, más calmada. Por primera vez desde el accidente, no había miedo en su rostro. La agente Callan estaba junto a la ventana, hablando suavemente en su radio.
Está bajo custodia. Cargos confirmados. Buen trabajo todos. Cuando colgó, se volvió hacia Lucas. Está hecho. La justicia lo tomará desde aquí. Lucas asintió. La justicia tomó 2. Largo. Pero llegó. Miró hacia abajo a Harper, luego a Atlas, quien encontró su mirada con lealtad silenciosa. La mantenemos a salvo sin importar qué. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo Maplewood en silencio blanco. Un nuevo comienzo sobre las cicatrices de lo que había sido enterrado. Y en algún lugar más allá de las colinas, la verdad de 2 vidas perdidas finalmente había encontrado su voz. La sala del tribunal estaba en silencio cuando se leyó el veredicto. La nieve se deslizaba perezosamente fuera de las altas ventanas, amortiguando el ruido de Maplewood, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Vincent McCarley estaba de pie en la mesa de la defensa, rostro pálido e ilegible, un fantasma del imperio que una vez gobernó. Su traje, inmaculado como siempre, no podía ocultar el temblor en sus manos cuando cayó el martillo del juez. En todos los cargos, fraude financiero, obstrucción de la justicia, acoso y conspiración para cometer asesinato, el acusado es declarado culpable. El abogado de Vincent se hundió en su silla. La multitud detrás de la baranda estalló en murmullos, destellos de cámaras de reporteros iluminando las paredes de mármol. Sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, continuó el juez, su voz constante y fría. Lucas observaba desde la fila trasera, su placa sujetada a un traje gris oscuro. No sonrió. No había victoria en la justicia, solo el alivio silencioso de algo largamente esperado. La agente Nora Keylan estaba a su lado, brazos cruzados, su expresión calmada pero resuelta. «Está hecho», dijo en voz baja. Lucas asintió. «Por Elise, por Derek y por Harper», agregó Nora suavemente. Esa tarde, los escalones del juzgado estaban cubiertos de reporteros, micrófonos empujados hacia cualquiera que pareciera remotamente involucrado. Lucas mantuvo la cabeza baja, guiando a Harper a través de la multitud. Ella era pequeña a su lado, envuelta en un abrigo azul marino y una bufanda tejida que casi tragaba su rostro. Sus ojos color avellana estaban distantes, sus pasos lentos. A los 12 años, Harper Monroe ya había visto más pérdida de la que la mayoría podría soportar. Semanas de terapia la habían ayudado a dormir de nuevo, pero la sombra del dolor aún se aferraba a sus hombros como un abrigo pesado. Esperando junto al auto estaba Anna Caldwell, la hermana mayor de Elise, una mujer de finales de los 30 con ojos gentiles y el mismo cabello castaño rojizo oscuro que Elise una vez tuvo. Trabajaba como enfermera en Oregón y había volado tan pronto como los papeles de tutela fueron aprobados. Su abrigo de lana era simple, sus manos gastadas por largas horas de cuidado, pero su presencia irradiaba fuerza silenciosa. Lucas extendió su mano. «Señorita Caldwell, me alegra que llegara con seguridad». Ana sonrió débilmente. «Por favor, llámame Ana. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho. Harper me dijo que la salvaste más de una vez». Lucas negó la cabeza. Ella se salvó a sí misma. Solo la ayudé a encontrar la luz de nuevo. Ana se agachó para encontrar los ojos de Harper. «¿Estás lista para ir, cariño?» Harper miró de su tía a Lucas, luego hacia abajo a Atlas, quien estaba sentado obedientemente a su lado. El pelaje del pastor alemán brillaba bajo la luz de la tarde, sus ojos ámbar fijos protectoramente en la niña. Harper envolvió sus brazos alrededor de su cuello, presionando su rostro en su pelaje grueso. «Fuiste mi héroe, tú y el oficial Lucas ambos». Atlas emitió un suave gemido, cola golpeando una vez contra el suelo. Lucas se agachó a su lado. «Él te extrañarán, ¿sabes? Yo lo haré más». Harper sacó de su mochila un papel doblado. «Hice esto para ti». Lucas lo desdobló cuidadosamente. Era un dibujo. 3 figuras de pie bajo un cielo azul. Un hombre en uniforme de policía, una niña pequeña sosteniendo su mano y un gran pastor alemán a su lado. Arriba de ellos, escritas en pulcras letras infantiles, estaban las palabras: «Encontramos hogar». Sintió un nudo subir en su garganta. «Es hermoso, Harper. Promete que no nos olvidarás», dijo, voz temblando. «No podría aunque lo intentara». Ana colocó suavemente una mano en el hombro de Harper. «Es hora, cariño». Harper asintió, sus ojos brillando.
Abrazó a Atlas una última vez, sus pequeños dedos enterrados en su pelaje como si se anclara allí. Luego, lo soltó. Mientras el auto se alejaba, Lucas estaba de pie en la nieve junto a Atlas, observando las luces traseras desvanecerse en la distancia hasta que desaparecieron por completo. Por un largo momento, no dijo nada. Luego miró hacia abajo al perro a su lado. «Bueno, compañero», murmuró. «Parece que somos solo nosotros de nuevo». Atlas empujó su mano como diciendo que eso era suficiente. Días después, el pueblo se reunió en el cementerio de Maplewood para un servicio conmemorativo silencioso. El cielo estaba nublado, el aire pesado con el olor a pino y nieve derretida. 2 lápidas estaban una al lado de la otra, Elise Monroe y Derek Monroe, finalmente reunidos en paz. Una pequeña multitud de habitantes del pueblo y colegas asistió. Muchos de ellos mujeres que una vez habían trabajado bajo la sombra de Maylie. Lucas estaba cerca del frente, Atlas sentado tranquilamente en su talón. Nora Callan se unió a él, vestida de negro, su rostro solemne. «Después de todo», dijo suavemente, «finalmente pueden descansar». Harper se adelantó del pequeño grupo junto a su tía. Su voz temblaba mientras desdoblaba una pequeña nota. «Mi mamá solía decirme que la gente realmente no nos deja», comenzó. «Solo se convierten en parte de la luz». Hizo una pausa, mirando hacia el cielo. «Así que, esto es para ellos». Leyó con una voz clara y suave. «No se van. Dejan su luz en corazones que los sostienen a través de la noche. Y cuando caminamos, aunque millas aparte, los llevamos dentro del corazón». Cuando terminó, la multitud estaba en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Lucas sintió algo cambiar dentro de él, algo tranquilo como hielo derritiendo después de un largo invierno. Después de la ceremonia, Harper colocó un solo lirio blanco entre las 2 lápidas. Luego se volvió hacia Lucas con una débil sonrisa valiente. «Querrían que tú también fueras feliz». Él sonrió de vuelta, aunque sus ojos estaban húmedos. «Tal vez algún día». Esa noche, de vuelta en su casa, Lucas estaba sentado junto al fuego. La casa ya no se sentía tan vacía. En la repisa descansaba el dibujo de Harper, enmarcado junto a su placa. Atlas yacía estirado en la alfombra, su cabeza descansando en sus patas. El suave crepitar de las llamas llenaba la habitación con calor. Lucas se agachó para rascar detrás de la oreja del perro. «Lo hiciste bien, Atlas», dijo en voz baja. «La trajiste a casa». Atlas levantó su cabeza, orejas moviéndose, y emitió un suave ladrido tambaleante como si estuviera de acuerdo. Afuera, la nieve caía suavemente sobre Maplewood una vez más, envolviendo el pequeño pueblo en una calma frágil. La justicia había sido servida, pero, más que eso, algo roto había sido reparado. Y mientras Lucas observaba la luz del fuego danzar a través del dibujo enmarcado, se dio cuenta de que, por primera vez en años, su corazón ya no dolía con pérdida, latía con esperanza. A veces los milagros no vienen con truenos o luz del cielo. Llegan silenciosamente en forma de personas y criaturas colocadas en nuestro camino por Dios. El coraje de una niña, la lealtad de un perro fiel y la compasión de un oficial cansado se convirtieron en las manos a través de las cuales se restauró la justicia y los corazones rotos comenzaron a sanar. Esta historia nos recuerda que incluso en nuestras horas más oscuras, el Señor nunca nos abandona. Envía fuerza a través del amor, esperanza a través de la bondad y luz a través de aquellos que eligen hacer el bien. La historia de Elise y Derek no fue de pérdida, sino de redención. Porque a través de Harper y Lucas, Dios convirtió el dolor en propósito. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite ser recordado de que la fe aún mueve montañas. Deja un comentario abajo y ahora dinos, ¿qué parte te inspiró más? Y si crees que cada acto de amor es un milagro de Dios, escribe amén en los comentarios. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia con paz, coraje y la luz para ver los milagros que te rodean cada día. Suscríbete para más historias que mantienen la fe, el amor y la esperanza vivas en nuestros corazones.